El Día de los Santos Inocentes nos transporta al corazón de la Judea del siglo I, donde decisiones políticas y temores personales marcaron la vida de miles de familias. Esta conmemoración revela cómo la historia de un reino, sus gobernantes y sus profecías influyó directamente en comunidades enteras. Cada gesto, cada decreto y cada profecía dejaron huellas que se conservan en textos antiguos y en la tradición cristiana. A través de este recorrido descubriremos la intersección entre poder, creencias y humanidad, explorando un episodio que, aunque distante en el tiempo, sigue despertando interés y asombro por su complejidad. En los primeros años del siglo I, Judea permanecía bajo control romano mediante autoridades locales designadas para asegurar estabilidad. Herodes, gobernante respaldado por Roma, ejercía dominio desde Jerusalén con severidad administrativa y vigilancia constante. Según el Evangelio atribuido a Mateo, durante ese periodo surgió un episodio que alteró la rutina política regional. Visitantes procedentes de Oriente llegaron guiados por interpretaciones astrales, anunciando el nacimiento de un nuevo rey entre los judíos. Aquella información, transmitida dentro del palacio, provocó inquietud inmediata. Herodes ordenó indagaciones discretas, consultó escribas y recopiló referencias proféticas antiguas. Belén, pequeña localidad cercana a Jerusalén, apareció mencionada en esos textos como lugar asociado con antiguos linajes. Tras recibir datos imprecisos sobre el momento exacto del nacimiento, el monarca decidió actuar con rapidez. Emitió una orden general dirigida a su guardia, instruyendo intervenir en Belén y zonas cercanas respecto a infantes masculinos dentro de un rango de edad determinado. El documento, transmitido por mensajeros oficiales, buscaba eliminar cualquier posibilidad de rivalidad futura. La decisión se ejecutó como medida preventiva, no como respuesta a un levantamiento concreto. Las fuentes bíblicas sitúan este acontecimiento dentro de un contexto de control territorial y temor a conspiraciones internas. No existen archivos romanos detallando la orden, algo habitual considerando la escala reducida del territorio involucrado. Belén, con población limitada, no representaba un centro administrativo relevante para cronistas imperiales. Aún así, la narración evangélica presenta coherencia con prácticas autoritarias habituales durante gobiernos clientelares del imperio. Herodes ya había intervenido previamente contra opositores reales e imaginarios, consolidando poder mediante decisiones drásticas. La orden relacionada con Belén se inscribe dentro de esa dinámica política concreta, vinculada al mantenimiento del trono y a la eliminación anticipada de amenazas percibidas, registrada dentro del relato cristiano primitivo como un hecho ocurrido durante los últimos años del reinado herodiano. La inquietud de Herodes no surgió de un evento aislado, sino de una acumulación de presagios interpretados como riesgos políticos. Desde su ascenso, el gobernante mostró desconfianza permanente hacia posibles usurpadores. Las noticias traídas por los visitantes orientales intensificaron esa predisposición. Aquellos hombres no llegaron como emisarios oficiales, sino como observadores de fenómenos celestes asociados con realeza según tradiciones antiguas. La referencia a un recién nacido con derecho al trono activó alarmas inmediatas dentro del entorno palaciego. Herodes comprendía el poder de los relatos mesiánicos entre la población judía, donde antiguas profecías hablaban de un dirigente futuro. La sola mención de ese nacimiento podía estimular adhesiones populares peligrosas para su gobierno. Por esa razón, solicitó detalles precisos, intentando obtener información directa sobre ubicación y tiempo. Paralelamente, ordenó consultas religiosas para confirmar textos antiguos relacionados con la región mencionada. La combinación entre astronomía oriental y tradición hebrea resultó inquietante. Aunque no existía evidencia de un movimiento insurgente, Herodes interpretó el anuncio como un desafío potencial. En sistemas políticos de la época, la legitimidad no dependía únicamente de fuerza militar, sino también de aceptación simbólica. Un niño asociado con promesas antiguas podía convertirse, con el paso de los años, en punto de unión para sectores descontentos. El monarca decidió neutralizar esa posibilidad antes de que tomara forma. La falta de precisión temporal llevó a establecer un margen de edad, buscando cubrir cualquier error de cálculo. Este procedimiento, aunque extremo, coincidía con prácticas habituales dentro de regímenes antiguos frente a amenazas no identificadas plenamente. En ese contexto, la orden relacionada con Belén se entiende como extensión del miedo a perder autoridad, no como reacción a un conflicto armado existente. El episodio se desarrolló dentro de un marco donde rumores, profecías y poder se entrelazaban constantemente, influyendo en decisiones gubernamentales durante los últimos años del dominio herodiano.
Dentro de la tradición cristiana temprana, los infantes afectados por la orden de Herodes adquirieron una consideración singular. No participaron en proclamaciones, no expresaron creencias ni realizaron actos conscientes vinculados con fe. Sin embargo, los textos teológicos posteriores los identificaron como los primeros en sufrir consecuencias directas asociadas con la figura de Jesús. Esta interpretación surgió gradualmente durante los primeros siglos, cuando comunidades cristianas reflexionaban sobre el significado del martirio. En ese proceso, se amplió la noción tradicional, incorporando a quienes padecieron persecución indirecta relacionada con Cristo. Los niños de Belén fueron incluidos dentro de esa categoría debido a la causa atribuida a su situación. La reflexión teológica no se centró en intención personal, sino en el motivo externo que originó la orden. Al no existir conciencia ni capacidad de elección, su condición fue entendida desde una perspectiva distinta a la de otros perseguidos. Escritos patrísticos tempranos abordaron este punto, estableciendo que la ausencia de voluntad no anulaba la relación causal con el acontecimiento central del cristianismo. Este enfoque permitió integrar el episodio dentro del relato sagrado sin exigir acción consciente. Con el tiempo, esa interpretación se consolidó en textos litúrgicos y homilías, especialmente en regiones donde la memoria de los primeros mártires tenía gran relevancia. La mención de estos infantes se incorporó a celebraciones específicas, diferenciándolos de otros personajes bíblicos. La tradición los describió como víctimas colaterales de un conflicto político y religioso en gestación. Su inclusión respondió a una lógica doctrinal que buscaba mostrar la amplitud de las consecuencias del nacimiento de Jesús desde sus inicios. Este razonamiento se difundió ampliamente durante los siglos III y IV, cuando la Iglesia estructuraba su calendario y definía categorías conmemorativas. La consideración otorgada a los niños de Belén no implicó atribuirles acciones heroicas ni decisiones conscientes, sino reconocer su vinculación con un episodio fundacional. La incorporación de una conmemoración dedicada a los santos inocentes dentro del calendario cristiano ocurrió durante los primeros siglos de organización litúrgica. Tras periodos iniciales marcados por diversidad regional, las comunidades comenzaron a establecer fechas comunes para recordar acontecimientos específicos. En ese proceso, el 28 de diciembre fue asignado a esta celebración. La elección no fue aleatoria. Se situó dentro del ciclo navideño, pocos días después de la festividad dedicada al nacimiento de Jesús. Esta proximidad temporal reforzaba la secuencia narrativa de los eventos descritos en los Evangelios. Durante los siglos IV y V, con el reconocimiento oficial del cristianismo en el Imperio Romano, la estructuración del calendario adquirió mayor uniformidad. Autoridades eclesiásticas recopilaron tradiciones locales y fijaron celebraciones que ya existían de manera dispersa. La conmemoración de los santos inocentes fue incluida en ese proceso, con lecturas y oraciones específicas. Textos litúrgicos antiguos muestran referencias claras a esta fecha, integrándola dentro de celebraciones públicas. La institucionalización permitió que la memoria del episodio se transmitiera de forma constante a lo largo del tiempo. A diferencia de otras festividades móviles, esta fecha permaneció fija, facilitando su reconocimiento anual. La elección del 28 de diciembre también respondía a criterios simbólicos relacionados con el ciclo de celebraciones posteriores al solsticio de invierno, cuando diversas culturas ya realizaban rituales significativos. La Iglesia adaptó ese contexto para introducir contenidos propios. Durante la Edad Antigua tardía, monasterios y catedrales incorporaron oficios específicos dedicados a los santos inocentes, utilizando himnos y lecturas particulares. Estos elementos fueron recopilados en libros litúrgicos que circularon ampliamente por Europa. Con el paso de los siglos, la fecha quedó firmemente establecida dentro del calendario occidental. Su inclusión temprana permitió que generaciones posteriores conocieran el episodio a través de celebraciones oficiales, sermones y textos cantados, manteniendo una referencia constante dentro del conjunto de festividades cristianas relacionadas con el nacimiento de Jesús. Uno de los aspectos más debatidos por historiadores es la ausencia de registros externos detallando el episodio narrado por Mateo. Ningún documento romano conservado menciona explícitamente una orden relacionada con Belén. Sin embargo, esta omisión no resulta extraordinaria considerando prácticas administrativas de la época. Los cronistas imperiales solían registrar acontecimientos de gran escala, revueltas abiertas o cambios políticos significativos. Belén era una aldea pequeña, sin relevancia estratégica dentro de la provincia. Un suceso localizado allí difícilmente habría captado atención oficial. Para evaluar coherencia histórica,
Los investigadores comparan el relato bíblico con descripciones del carácter de Herodes en otras fuentes. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, documentó múltiples episodios donde el gobernante actuó con extrema dureza frente a amenazas percibidas. Entre esos casos se incluyen ejecuciones de familiares cercanos y opositores políticos. Estas acciones muestran un patrón de conducta basado en desconfianza y control absoluto. Desde esa perspectiva, una orden preventiva dirigida a un grupo reducido resulta compatible con su forma de gobierno. La falta de cifras precisas también se explica por la demografía local. Estimaciones modernas sugieren que el número de niños dentro del rango de edad habría sido limitado. Esta escala reducida refuerza la posibilidad de que el evento pasara desapercibido para cronistas externos. Los estudios históricos no buscan confirmar el relato únicamente mediante documentos paralelos, sino evaluar plausibilidad contextual. En ese análisis, el episodio encaja dentro de dinámicas políticas conocidas del reinado herodiano. La combinación entre silencio documental y coherencia conductual permite a muchos investigadores considerar el relato como históricamente posible, aunque no verificable de manera independiente. Esta postura se mantiene dentro de estudios académicos contemporáneos, donde se analizan fuentes religiosas junto con registros históricos para reconstruir contextos, reconociendo límites documentales sin descartar automáticamente narraciones antiguas vinculadas con acontecimientos locales de pequeña escala. Dentro de la liturgia cristiana, la conmemoración de los santos inocentes adquirió un contenido particular vinculado con tensiones entre autoridad y vulnerabilidad. Los textos utilizados durante esta celebración destacan contrastes presentes en los relatos bíblicos, enfocándose en decisiones tomadas desde el poder político frente a quienes carecían de defensa. Las lecturas seleccionadas no describen acciones militares ni enfrentamientos armados, sino consecuencias derivadas de órdenes administrativas. Este enfoque litúrgico se desarrolló progresivamente, incorporando salmos y pasajes que subrayan la condición de quienes sufrieron sin participación activa. A través de estos elementos, la liturgia construyó un marco narrativo centrado en responsabilidad gubernamental y efectos sociales. Durante los primeros siglos, los oficios dedicados a esta fecha se diferenciaron de otros dentro del ciclo navideño. El tono era distinto, con lecturas sobrias y ausencia de elementos festivos exuberantes. Esta diferenciación respondía a la naturaleza del episodio recordado. Los rituales se mantuvieron dentro de un lenguaje formal, evitando descripciones gráficas, pero dejando clara la relación entre decisiones de gobierno y consecuencias humanas. En monasterios medievales, la jornada incluía prácticas específicas, como cambios en el orden de ciertos cantos. Estas variaciones reforzaban la singularidad del día dentro del calendario. La liturgia no desarrollaba reflexiones abstractas, sino que presentaba el relato como parte de una secuencia histórica. El énfasis recaía en el contexto de control político y temor a pérdida de autoridad. A través de estas prácticas, la Iglesia estableció una forma concreta de recordar el episodio, integrándolo dentro de una estructura ritual repetida anualmente. Los textos litúrgicos conservados muestran consistencia en este enfoque a lo largo de los siglos, con pocas modificaciones sustanciales. Esta estabilidad permitió que el contenido se transmitiera sin reinterpretaciones dramáticas, manteniendo una presentación centrada en hechos narrados y relaciones causales entre decisiones y consecuencias dentro del marco bíblico. Durante la Edad Media, la conmemoración de los santos inocentes adquirió nuevas capas dentro de la vida religiosa y social. La Iglesia, consolidada como institución central en Europa, utilizó celebraciones litúrgicas para reforzar normas comunitarias. En ese contexto, esta fecha fue asociada con reflexiones sobre autoridad, obediencia y responsabilidad hacia los más jóvenes. Documentos eclesiásticos medievales muestran sermones dedicados a esta jornada, dirigidos tanto a clérigos como a laicos. Estos discursos abordaban deberes perentels y obligaciones de gobernantes, sin recurrir a narrativas abstractas. Las órdenes monásticas incorporaron la fecha dentro de su calendario interno, ajustando prácticas diarias como lecturas y oficios. En algunos lugares, se desarrollaron representaciones litúrgicas sencillas destinadas a reforzar el contenido del relato bíblico. Estas prácticas no tenían carácter teatral amplio, sino función didáctica dentro de comunidades religiosas. Paralelamente, autoridades civiles comenzaron a vincular la fecha con disposiciones legales relacionadas con protección infantil, influenciadas por enseñanzas eclesiásticas. Aunque estas medidas variaban según región, reflejan la penetración del contenido religioso en normativas sociales.
A partir del siglo XII, aparecen referencias a costumbres locales asociadas con la jornada, algunas de las cuales evolucionaron con el tiempo hacia expresiones populares posteriores. Sin embargo, durante gran parte del periodo medieval, el enfoque predominante se mantuvo dentro de marcos morales y disciplinarios. Los textos producidos en ese tiempo destacan la función de la conmemoración como recordatorio de responsabilidades sociales específicas, sirviendo para reforzar jerarquías, límites de autoridad y deberes hacia sectores dependientes. Estos elementos quedaron registrados en manuscritos litúrgicos, homilías y reglamentos monásticos conservados en archivos europeos. Así, la conmemoración de los santos inocentes se integró profundamente dentro de la estructura religiosa medieval, vinculándose con prácticas concretas y disposiciones institucionales que regulaban comportamiento y organización social durante ese periodo histórico. Esa práctica perduró hasta la actualidad con diferentes matices que dan lugar a la conmemoración del Día de los Santos Inocentes. Descubre los secretos y misterios de los tiempos de Jesús que pocos se atreven a explorar. Únete a nuestra comunidad en Golden History y suscríbete para no perderte ninguna historia épica. Si este viaje histórico te apasiona, dale like al video y ayúdanos a seguir compartiendo conocimiento. Comparte este video con amigos, familiares y todos los que aman la historia y los enigmas de Jesús. Déjanos tu comentario, cuéntanos tu opinión o sugiere el próximo tema que quieras que investiguemos. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio, donde continuaremos revelando los secretos más impactantes de la época de Jesús.